Mauricio, una pregunta. Dime. Parece que no podemos activar el video. ¿Es normal o es un problema como nuestro? Dame un segundo y te hago anfitrión. Es que los panelistas en O, el... o hazla a Carla mejor, porque Carla es la que en realidad importa más que se vea que yo. Ya. Por ahí Carla podría compartir su video. Ahí sí, Ahí ahí te me veo. aparece. Genial. Ya, entonces A muy ver. buenas tardes, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por asistir. Mi nombre es Mauricio Daza, soy director de Sistema de Biblioteca y con nosotros está Carla y también está Rocío, quienes son parte de Wikimedia, ¿ya? Y están con nosotros en nuestro ciclo de webinar sobre la ciencia y educación abierta, perspectivas desde el movimiento de Wikimedia. Ya esta ponencia que nos va a hacer Carla forma parte del ciclo de webinar de eh, ética, ¿cierto? Que estamos dando como biblioteca los días jueves. Eh, este es el último webinar, de hecho, de ese ciclo, y terminamos el día lunes con el último webinar de Tirarle Blanche en el otro ciclo que tiene que ver con el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Carla, muchísimas gracias, te escuchamos. Hola, hola a todos, todas. Muchas gracias por la invitación. No sabía que esta era la última sesión que tenían, así que feliz de hacer este cierre. Bueno, me presento también para los que no me conocen. Soy Carla, soy encargada de comunidad y nuevos usuarios en Wikimedia Chile. Y hoy día les tengo preparada una pequeña presentación para contarles algunas cosas que venimos haciendo desde el movimiento Wikimedia, ¿cierto? Pero también me gustaría como conversar sobre esto que les voy a mostrar, que es como la ciencia y la educación abierta. Entonces, voy a partir compartiendo mi pantallita. Genial. Acá está. Bueno, lo que les tengo, este esquema que les tengo para hoy día es primero ver un poco sobre el universo Wikimedia, ¿cierto? En qué punto de este paradigma del conocimiento existe. No sé si se escucha, pero justo hay un camión afuera, así que pido perdón de antemano, ya se va a ir. No, no se escucha ningún camión, tranquila. Genial, Solo Un te poquito escuchas tú. y un genial, par me de encanta. ladrillos por ahí, pero nada que moleste tu ponencia. Me encanta. Bueno, como les decía, ver un poco el universo Wikimedia, pero dónde se encuentra esto dentro del paradigma del conocimiento. Después pasar un poco a lo que es Wikimedia y la ciencia abierta, ¿cierto? Pensando en que uno los ve quizás como ecosistemas distintos, pero vamos a ver los puntos de encuentro. Y ahí les voy a mostrar Wikidata, que es una plataforma, bueno, ¿para qué voy a hacer spoiler? Ahí van a entender y van a saber qué es Wikidata. Pero primero quería comenzar con una pequeña introducción sobre, como les decía, bueno, dónde está Wikimedia en este Saberes del Conocimiento. Y yo creo que Rocío ya le había comentado en otras sesiones algunas cifras de lo que es Wikimedia, porque siempre nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿por qué hablar de Wikimedia o Wikipedia en este caso? Y una de las cosas que uno se va dando cuenta cuando ve las cifras, ve la cantidad de interacciones, de visitas, de ediciones, de consultas que tiene Wikipedia en este caso, uno se da cuenta que Wikipedia es la fuente de información de muchas personas. Queramos o no queramos que sea la fuente de información, o sea, más que lamentablemente, porque por nosotros genial, ¿cierto? Pero es la fuente de información de muchas personas. Entonces, por eso nosotros también velamos porque la información que está ahí sea verificable, ¿cierto? No sea información falsa, ¿cierto? Como todo lo que vemos en el día a día de desinformación, ¿cierto? La idea de esto es facilitar las experiencias para que este modelo que tiene Wikimedia pueda sustentarse y pueda, obviamente, favorecer a todas las personas.
Entonces, Wikimedia tiene muchísimos proyectos y el que más conocemos es Wikipedia, que en muchísimas cifras ya están más de 300 idiomas, ¿cierto? Es el quinto sitio más visitado en Internet y tan solo en 2020 acumuló más de 100.000 millones de visitas. Para que se hagan una idea, Wikipedia tiene 400 visitas por segundo. Es muchísimo. En realidad es muchísimo si lo contamos en ese sentido de 400 visitas por segundo. Entonces, podemos ver que efectivamente la gente se informa a través o busca la información en Wikipedia. Pero ¿cómo Wikimedia logra este modelo, ¿cierto?, de verificación de información, de que la gente aporta conocimiento? Porque si nosotros vemos y buscamos, por ejemplo, otras fuentes de conocimiento, como la Enciclopedia Británica, uno encuentra que es muy distinto, o más que muy distinto, es distinto al movimiento Wikimedia. Porque ¿qué es lo que se tiene en la Enciclopedia Británica? En este caso, tenemos un grupo de expertos, expertas, ¿cierto? Una institución que va sacando ediciones de el conocimiento, ¿cierto? Pero acá en Wikipedia, en este caso, lo que se tiene es algo totalmente descentralizado, donde la misma gente que edita en Wikipedia es la gente que también va verificando la información, que va buscando cómo es que esto puede ir funcionando, las mismas personas que son la comunidad que hace la estructura, ¿cierto? Que crea estos pilares para estas líneas como pilares, por decirlo así, que son lo que sigue Wikipedia como, claro, podríamos decirlo así, como estos pilares o políticas que contiene Wikipedia. Pero hay mucho más de eso, o sea, no solamente el hecho de que sea una comunidad así, sin ninguna regla, claro, no, sino que una de las razones por las cuales funciona este modelo es porque también se acomoda mucho a lo que es la ciencia abierta, o sea, participación de todas las personas, algo que sea descentralizado, ¿cierto? Algo que contiene una estructura, en este caso en Wikipedia específico, que contiene una neutralidad, pensando en la neutralidad en el sentido de que no hay opiniones al respecto, ¿cierto? O sea, uno puede encontrar la información de manera objetiva, es verificable y obtiene esta comunidad que es el foco, el centro y el corazón de Wikimedia en específico. Pero el tema es que Wikipedia está construyendo conocimiento día a día. O sea, si nosotros nos empezamos a dar cuenta, empezamos a monitorear como la creación o las ediciones de Wikipedia, vamos viendo que en cada minuto, en cada segundo, en cada hora, se va creando y se va construyendo conocimiento porque salió una noticia, porque pasó algo, porque hay alguien que está actualizando información, ¿cierto? Creamos conocimiento día a día, en cualquier momento, en cualquier instante del día. Pero al mismo tiempo, una de las razones por las cuales Wikipedia también funciona, o este modelo Wikimedia funciona, es porque una de las cosas centrales que tiene es la transparencia y la gobernanza que van a estar, que son como la producción del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Con respecto a la transparencia, en Wikipedia y en los proyectos Wikimedia, o sea, en este caso cuando yo hablo de Wikipedia, si bien hablo de la enciclopedia, pero también hablo del modelo que hay detrás de Wikipedia, ¿cierto? Y una de las cosas que sucede con los proyectos Wikimedia es que todo queda guardado. O sea, yo puedo saber mis primeras ediciones, puedo saber las ediciones de otra persona, ¿cierto? Puedo saber si yo le comento algo en la página de discusión a un usuario o usuaria, años después yo puedo volver
a ver esa edición, ¿cierto? Entonces, esto que hace que todo sea transparente, logra que la gente también pueda validarse dentro de la comunidad. Porque cuando pensamos, por ejemplo, en un gobierno, ¿ya? Estamos pensando un gobierno de algún estado, cuando hay que elegir a presidentes, presidentas, o algún cargo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se llama a votación, la persona dice que quiere hacer esta propuesta de gobierno, y hay campaña y toda la cuestión. Pero uno, como persona natural, si no está metida en política, en este caso, quizás uno no conoce o no puede saber o no puede ver eh, como el detrás de escena, o no puede ver, por ejemplo, eh, el pasado, en este caso, el pasado de las personas que se están candidateando en una elección. Claro, uno podría verlo si ve las noticias, si alguien hizo alguna noticia, ¿cierto? Etcétera, lo que sea. En el caso de Wikipedia, si yo quiero tener un rol de administración, las personas que van a votar y que claro, que van a votar y que, como si es que tú puedes tener estos poderes de administración o no, van a poder ver toda tu interacción desde el 2001, ¿cierto? Si es que fuiste una persona que está desde el 2001 en el movimiento. Eso hace que, por ejemplo, hayan personas que no logran ser administradoras, porque otros usuarios o usuarias les dicen, ¿sabes qué? Tú, cuando te enfrentaste a poder resolver un malentendido, ¿cierto? Entre dos personas, a mediar, no pudiste hacerlo porque tanto, tanto, tanto. O resulta que tú trataste mal a una persona, violaste alguna política de comportamiento de Wikipedia, ¿cierto? Entonces, no puedes ser administrador o administradora. Eso hace que entonces, cuando uno busque y piense en las personas que administran Wikipedia, uno puede confiar y pueden ser validadas porque esa gobernanza funciona, ¿ya? Y porque hay una transparencia. Entonces, esos son los pilares que también son sumamente importantes para estos saberes del conocimiento, porque eso quiere decir que, como está tan descentralizado, como los temas que aparecen en Wikipedia, nadie los pone en tabla, por decirlo así. O sea, nadie dice, hoy día tiene que haber escrito esto, esto, esto. O, ¿saben qué? Falta esta cosa y hay que agregarla. Sino que todo el mundo aporta bajo su conocimiento, y también se cambia o se pone en duda el qué es el conocimiento. Porque nosotros podemos pensar en, bueno, el conocimiento es todo el que viene de Europa, o el conocimiento, en verdad, es eh, básicamente cualquier conocimiento que venga de cualquier parte del mundo. No porque es un país subdesarrollado, no porque tiene que ser conocimiento sí o sí porque viene de Europa o del norte global, ¿cierto? Ahí es donde también Wikipedia rompe esa barrera en, en decir, bueno, ¿qué es conocimiento? No se puede definir simplemente bueno, ¿qué es conocimiento? Entonces, esta comunidad nos propone este modelo, ¿cierto? De convivencia, de registro, de transparencia, y lo pone también al servicio y a la información del interés público. O sea, si yo quiero replicar esto, uno puede hacerlo, ¿ya? Eso es lo bueno también, que uno puede replicar estos modelos de gobernanza, de transparencia, de comunidad que existe en Wikipedia. ¿Qué pasa cuando hablamos de la ciencia abierta? Hay muchísimos puntos de encuentro, pero una de las cosas, como para poder poner el tema sobre la mesa, uno puede entender que, bueno, que la perspectiva del movimiento Wikipedia, perdón, del movimiento Wikimedia, ¿cierto? Opera en todos los sentidos de la palabra el conocimiento, incluyendo la ciencia,
¿cierto? En este caso, cuando hablamos de ciencia abierta, no hablamos de la ciencia, o sea, no hablamos solamente de las ciencias naturales, hablamos de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, hablamos de todo tipo de ciencia. Eso es algo muy importante porque muchas veces se considera ciencia a todo lo que es ciencia natural, ciencia exacta, pero eso no es así y en el movimiento Wikimedia se sabe o se entiende que la ciencia engloba a todo tipo de conocimiento. Entonces, eso por una parte, como el ecosistema Wikimedia, pero el ecosistema de la ciencia abierta también busca instalar estos ideales que son como la transparencia, el acceso abierto, ¿cierto? Y también la colaboración que hay entre distintos actores del área científica. Entonces, si nosotros vemos estas imágenes y vemos el lado izquierdo, que está acá, ciencia abierta, nosotros podemos ver cuáles son cómo se puede describir o cuáles son los elementos que están dentro del ecosistema de la ciencia abierta. Y obviamente viene esto del acceso abierto, ¿cierto? Los datos abiertos, la infraestructura abierta, también los recursos educativos abiertos, ¿cierto? Y la apertura a la diversidad de los conocimientos, participación abierta de los agentes sociales, ¿cierto? Cuando vemos el ecosistema Wikimedia, vemos que los mismos elementos se repiten. Tenemos también acceso abierto, tenemos también recursos educativos abiertos, infraestructura abierta, participación abierta, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los puntos en común y por qué uno puede trabajar muy de la mano desde el movimiento Wikimedia con todo lo que es la ciencia abierta? Porque ambos promueven el acceso abierto del conocimiento. Ambos también lo que hacen es que tanto sus datos, ¿cierto?, como el código de los datos sean abiertos, que estén en una infraestructura abierta, que hayan recursos educativos también para todas las personas, ¿cierto?, de acceso libre, que todo el mundo pueda participar, no solamente las personas que estén en posición de poder, sino que haya participación de todos los grupos o actores sociales. Y, muy importante, la apertura a la diversidad de conocimientos. Muchas veces se cree que, como les decía, que el conocimiento es algo que se puede definir, y no es tan así, no es tan así que se pueda definir de un segundo a otro, porque hay muchos conocimientos, sobre todo de pueblos originarios, que bajo estándares de hace algunos años no vendrían siendo conocimientos, pero sí lo son. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, apertura a la diversidad de conocimiento, no solamente al conocimiento de las ciencias exactas o de las ciencias sociales, también de las culturas originarias, de nuestros antepasados, ¿cierto? Entonces, esos son los puntos en común que tienen, y uno de los ejemplos que quería mostrar antes de pasar a mostrarles lo que es Wikidata, es que ahora en la pandemia, Wikipedia ha sido reconocida incluso por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Ha sido reconocida por tanto la rigurosidad que tiene en informar sobre el virus, pero también en la neutralidad y la verificabilidad de la difusión de información que tuvo, en verdad, en la pandemia COVID-19. Sé que seguimos en pandemia, pero para Wikipedia ya no es un evento actual. Estuvo más de 2 años en la página principal de Wikipedia y hace unos días se decidió que ya parece que no era tan actual. Entonces, claro, hubo mucho tiempo que al principio, cuando uno quería saber sobre el COVID-19, ¿cierto? Quería saber qué es lo que estaba pasando, uno entraba a Wikipedia o uno buscaba en Google y te aparecía al principio Wikipedia, y ahí uno podía informarse. Incluso, tanto fue así que el artículo de COVID-19 es uno de los más visitados en la historia de Wikipedia. O sea, infinitamente más visitado que cualquier otro artículo, ¿cierto? Y eso también se dio porque
más allá como de que está comenzando a ser, sino que hace ya varios años, para mucha gente, Wikipedia es una fuente confiable porque puede ser verificable. Que esa es la gracia, o sea, nadie está diciendo en este caso que citemos Wikipedia, ¿cierto? Sino que lo que como movimiento Wikimedia uno quiere es que Wikipedia pueda ser verificable. O sea, si yo voy y tengo y quiero saber sobre algún tema, entro a Wikipedia y me sale alguna frase que me está diciendo, que me está asegurando un hecho, bueno, que tenga la fuente para yo poder verificar la información, ¿cierto? Si tengo que citar, cito esa fuente, no cito Wikipedia mismo, sino que cito la fuente. Entonces, esto se hace como gracias a todo esto, ¿cierto? Hemos sabido cómo evoluciona el virus, hay muchos médicos, médicas de varias partes del mundo que también han aportado al conocimiento sobre el COVID en Wikipedia, e incluso nosotros podemos encontrar una página como especial en Wikipedia que es sobre la desinformación en la pandemia. O sea, cuáles eran, por ejemplo, no sé, como cuando uno decían que había que hacer gárgaras con sal para que ya no tuvieses COVID, como en verdad eso se decía. Bueno, uno puede ver en esa misma página cuál es una de las desinformaciones del COVID. Uno puede ver el contraste, ¿cierto? ¿Por qué se sabe que es desinformación? El link a esto y todo se puede ver en ese sentido. Entonces, uno también puede tener mucha información de un solo artículo, ¿ya? Cuando uno entra a un artículo, uno puede ver cuántas veces ha sido visto, cuándo fue la primera edición, cuándo fue la última edición, cuántas personas han editado, qué tipos de personas son en ese sentido, como por ejemplo son usuarias anónimos, son editores de Wikipedia, son bots, ¿cierto? Son cuánta desinformación se intentó agregar en el artículo, ¿cierto? Todo eso uno puede ir viéndolo en cada artículo de Wikipedia, entonces uno también puede tener estadísticas, por ejemplo, de cualquier artículo de Wikipedia. Entonces, una de las razones por las cuales esto también funcionó, el hecho de que Wikipedia haya sido una fuente o es una fuente confiable sobre el COVID, en este caso, es porque la colaboración también fue clave. O sea, el artículo de COVID, que es tan completo, que tiene tanta información, no pudo haber sido escrito por solamente una persona, porque es muchísima información. Y muchísima información que muchas veces es necesario que una persona que sepa del tema, como del área de salud, en este caso, pueda traducir la información a un lenguaje más claro. Entonces, esto fue vital para la cobertura de la pandemia en Wikipedia. Tal como les decía, o sea, la OMS, la UNESCO y distintas agencias de salud sacaron su contenido, o sea, el contenido que estaban elaborando sobre el COVID lo sacaban en licencias Creative Commons, lo que hacía que todo ese contenido podía ser reutilizado, traducido a distintos idiomas, ¿cierto? Y también podían ser utilizados en los artículos de Wikipedia. E incluso, como ya les comentaba hace un ratito, varios médicos, médicas empezaron a editar el mismo artículo de COVID y también, más allá de agregar información, revisaban que esté bien escrito, escrito en el sentido no de ortografía, sino de, bueno, este concepto médico está bien explicado, ¿cierto? Entonces, esa parte también fue crucial, el hecho de la colaboración en sí. Y acá quería pasar ya a ir a Wikidata, ¿cierto? Que es como lo esperado de esta sesión. Porque una de las razones que se encuentra también cuando hablamos de ciencia abierta es que podemos ocupar distintos proyectos Wikimedia para la ciencia abierta. Y yo creo que acá
todos y cada uno de nosotros sabemos que Wikipedia se puede utilizar, Wikipedia es de acceso libre, ¿cierto? No necesitamos pagar, se puede poner la investigación que uno tenga, puede también aportar con eso a Wikipedia, ¿cierto? Si hay algún artículo, uno puede agregar la información, o si no hay un artículo, uno puede también crearlo. Pero el problema de eso, o sea, más que el problema, es cuando hablamos de ciencia abierta, todos y todas tenemos la respuesta a cómo difundir la información. ¿Cierto? Que esa también es una de las patitas que tiene la ciencia abierta, o sea, cómo difundimos la información para la ciudadanía, cómo podemos entregarle esta información a la persona que está en tal parte, ¿cierto? Y no, no tiene acceso a internet. Bueno, cómo llegamos a esa persona, eso siempre es algo que se discute mucho en el área de la ciencia abierta, porque sobre todo ahora, desde ANID, se pide que uno tenga como una propuesta de cómo difundir el contenido que uno va a generar. Entonces, Wikipedia es como, se puede utilizar, es el lugar en donde se puede agregar eso, pero más allá de difundir las cosas, ¿cierto? Más allá de decirle a la gente o traducirle la investigación, ¿cierto? Hay muchas cosas de la ciencia abierta que también podemos hacer con el ecosistema Wikimedia y que no van meramente en el hecho de difundir información, sino que el ecosistema Wikimedia también tiene más herramientas, como por ejemplo para hacer infraestructura abierta, que es algo que no muchas personas hacen, y es algo que mucha gente también necesita. Si vemos ahora todos los fondos que se están destinando desde ANID a los proyectos de ciencia abierta de distintas universidades, muchas partes del proyecto están destinadas, o mucha plata también, mucha plata del proyecto está destinada a crear una infraestructura abierta, o sea, a crear algo que pueda ser utilizado por la comunidad de toda la universidad y que sea de acceso abierto. Y ahí es donde muchas veces uno se estanca porque lamentablemente no hay mucha infraestructura abierta, porque es difícil crear algo que sea abierto y que pueda tener o albergar mucha cantidad de información. Entonces, ahí es donde entra Wikidata, porque Wikidata es, bueno, una base de datos estructurados, ¿cierto? Cuando hablamos de datos estructurados se refiere a que siguen un patrón, ¿cierto? Que todos los datos siguen, valga la redundancia, la misma estructura, y que la plataforma está hecha para que los datos uno los pueda ir ingresando de tal manera y después se puedan visualizar de otra manera. Y lo importante de Wikidata es que tanto su contenido, o sea, todo lo que está allá escrito, que son más de 100 millones de datos, tanto su contenido como la estructura se encuentra en dominio público. Eso quiere decir que yo puedo reutilizar estos datos, que son datos no sensibles, obviamente. Yo no voy a encontrar el número de teléfono de Johnny Depp, como no lo voy a encontrar. Tampoco voy a encontrar información de personas menores, ¿cierto? De menores de edad. Pero sí voy a encontrar información que debe estar o que va a estar en una base de datos grande. O sea, por ejemplo, si vemos Taylor Swift, ya, Taylor Swift, vamos a encontrar toda su discografía, fechas de nacimiento, de fallecimiento, ¿cierto? Podemos encontrar acá en Wikidata también, o sea, no solo personas, sino que eventos, artículos científicos, podemos encontrar animales, lugares, como muchísimas otras cosas, ¿cierto? Que van a estar estructuradas para que uno pueda también visualizarlas. Entonces, esta plataforma que es multilingüe, porque esa parte también es bien interesante de saber que es multilingüe, eso quiere decir que yo puedo editarla y consultarla en el idioma que yo quiera, ¿cierto? Alberga más de 100 millones de datos
y nosotros podemos visualizar la información en la misma plataforma. No es necesario bajar los datos, abrirlos en otra aplicación, ¿cierto? Y ahí ir recién analizándola, ¿cierto? O sea, es posible, pero Wikidata nos da esa posibilidad. ¿Cómo están los datos estructurados en Wikidata, ¿cierto? Porque nosotros podemos pensar también en que Wikidata, o sea, la verdad es que Wikidata también está enlazado con distintas bases de datos. Entonces uno puede ir viendo cómo es que en la misma, el mismo elemento, en este caso, digamos, de nuevo Taylor Swift, ¿en qué otras bases de datos se encuentran? En la base de datos BIAF, en WorldCat, ¿cierto? En IMDb, en muchísimas otras más. Entonces podemos pensar en Wikidata como una base de datos que alberga distintas bases de datos también. Hay muchas instituciones que donan su contenido, siempre y cuando estén libres de derechos de autor, ¿cierto? En ese caso, que donan su contenido para que esté en Wikidata. Y el hecho de que sea tan grande Wikidata hace que, por ejemplo, Google acceda a los datos de Wikidata y sea lo que a uno le muestra cuando uno consulta Google. O sea, cuando yo consulto y busco alguna localidad, alguna ciudad, alguna película, ¿cierto? Busco en Google y me sale a la derecha una cajita con los datos que me dice, oh, la fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, si tiene cónyuge o si tiene hije, ¿cierto? Todo eso, todos esos datos rápidos. Google no va a Wikipedia, sino que Google va a Wikidata. Va directamente a Wikidata y saca los datos. Todo lo que es Siri, Alexa, asistentes virtuales, que la mayoría tienen nombres de mujeres, pero todas las asistentes virtuales sacan también la información de Wikidata. Entonces ahí también nosotros tenemos que decir, o sea, si todas las grandes compañías, todo lo que los grandes buscadores sacan la información de Wikidata, tenemos que hacer que también Wikidata sea representativo, que no esté solamente agregada la información del norte global, sino que también de, en este caso, Chile, ¿cierto? Y una de las maneras en que está estructurada la información en Wikidata es que, por ejemplo, yo tengo dos pinturas. Tengo de Night Watch y Woman with a Balance, que en Wikidata está una pequeña porción, ya una pequeña porción de cómo están los datos en Wikidata. Pero yo los puedo ir describiendo, como por ejemplo, Woman with a Balance, que es una pintura, fue pintada con una técnica que es óleo sobre tela, el autor es Johannes Vermeer, pero puedo ir más allá y puedo decir que Johannes Vermeer tenía una nacionalidad que es holandés, ¿cierto? Entonces, esta parte yo la puedo visualizar porque puedo hacer la conexión entre las técnicas. Puedo decir que Johannes Vermeer con este otro pintor que es Rembrandt van Rijn, ambos eran holandeses y ambos pintaban, o por lo menos tuvieron alguna pintura cuya técnica era óleo sobre tela. Porque eso yo lo puedo ver. Yo puedo ver Rembrandt van Rijn, que va hacia la pintura va hacia la técnica, ¿cierto? Acá al otro lado en Johannes Vermeer va lo mismo, a la técnica, ¿cierto? Y yo puedo hacer esas relaciones entre los distintos elementos que tengo en Wikidata. Entonces, una de las tantas estructuras, en verdad no quiero ahondear tanto en la estructura porque toma tiempo y yo creo que es mejor ir mostrándole algunos ejemplos para que se entusiasmen, ¿cierto? Pero esta parte de acá abajo es la que quiero que se queden, que es el cómo está la estructura en Wikidata, o sea, cómo se logra esto, y es porque yo tengo en este caso a Marie Curie, y Marie Curie siempre va a ser acá mi elemento, ¿cierto? Si yo lo tengo en una tabla de Excel, yo siempre voy a poner Marie Curie, Marie Curie, Marie Curie, listo. Pero estas, que van a ser las propiedades, van a ser cómo yo describo a Marie Curie. Y estas son estándar para todo Wikidata. O sea, si yo voy a estar hablando de personas, fecha de nacimiento va a ser la misma característica en todas las personas. Este valor va a cambiar porque obviamente las personas tienen distintas fechas de nacimiento. Pero esto hace que yo entonces pueda acceder
bueno, todas las personas que están en Wikidata que tienen algún valor en su fecha de nacimiento, que yo conozco la fecha de nacimiento. Y Wikidata me va a mostrar eso, y de ahí yo lo puedo visualizar en una línea de tiempo. Entonces puedo ir viendo ese conocimiento. Una de las cosas también entretenidas que se pueden hacer es, por ejemplo, acá, este mapa de desastres naturales diferenciado por colores. Si ustedes se fijan, Chile está con un color específico porque son terremotos. Entonces ahí se puede ver que Chile es país sísmico. Pero esta, por ejemplo, que la tengo acá, lo tengo abierto para que lo veamos. Denme 3 segunditos. Acá está. Uno puede también interactuar con este mapa, ¿cierto? Yo puedo agrandarlo, ¿cierto? Y puedo ir seleccionando, bueno, ¿qué es esto? Chile terremoto. Puedo ir buscando, terremoto tal de 1966, ¿cierto? Yo acá puedo ir viendo la información, viendo dónde está geográficamente, puedo ir viendo también qué tipo es, ¿cierto? En este caso es un terremoto que sucedió en Chile, y cómo se llama, este es el terremoto tal de 1966. Y si le hago clic a esto acá, me va a llevar al ítem del terremoto tal de 1966, ¿cierto? Y yo voy a poder ir viendo, bueno, dónde ocurrió, sabemos que está el tal, pero región de Antofagasta, ¿cierto? ¿Dónde están las coordenadas? ¿Cuándo fue el 28 de diciembre de 1966? La magnitud en escala Richter. Y las otras bases de datos en las cuales se encuentra, como por ejemplo identificadores de terremoto del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y de hecho, si le pongo clic, me lleva a la base de datos de, ¿cómo se llamaba? Del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Entonces, yo puedo ir viendo todo eso a través de Wikidata. ¿Por qué? Porque están agregados estos datos en Wikidata. Entonces, y yo puedo ir a cualquiera. De hecho, acá me voy a ir a algún país que pueda pronunciar. Ya, Turkmenistán. Creo que es posible pronunciarlo. Y acá, por ejemplo, me aparece un Persistent Natural Fires. Son como incendios de volcanes. No entiendo, pero puedo abrirlo. O sea, puedo abrirlo y puedo ver qué es lo que es. De hecho, me dice yacimiento de gas natural, fue un cráter de explosión, ¿cierto? Tengo acá incluso algunas fotos que me muestra. Puedo ir viendo cuándo fue, 1971, ¿cierto? En Asia, en Turkmenistán. De hecho, puedo ver la fecha de inicio. Entonces, todo esto yo lo puedo ir viendo en Wikidata. ¿Y cómo se ve Wikidata en este caso? Esta es la página principal. Y uno lo que hace, así bien, bien en simple, es que uno puede ir buscando o ir viendo qué es lo que hay en Wikidata, si es que uno lo va buscando acá arriba. No es necesario tener una cuenta de algún proyecto Wikimedia, ¿cierto? Pero uno puede ir buscando si es que está o no está lo que uno quiere. Por ejemplo, en este caso, yo esta semana estoy agregando datos de deportistas que van a estar en Santiago 2023. ¿Ya? Entonces, qué es lo que hago yo en general? Primero lo busco y veo si existe o no existe esa persona. Porque si existe, tengo que editar el contenido y no necesariamente crearlo desde cero. Pero acá, a la izquierda, yo tengo dos cosas que son muy importantes para poder utilizar Wikidata. La primera es el servicio de consultas, que es donde yo hago cosas como estas, ¿cierto? Como donde yo puedo buscar la información. Y lo segundo es que uno puede ir jugando con los elementos aleatorios. Entonces, si yo voy a un elemento aleatorio, me va saliendo, bueno, cuál fue, ¿cierto? Y no sé si se acuerdan que yo les decía que esta es una plataforma multilingüe. Eso quiere decir que puede ser editada y consultada en cualquier idioma. Bueno, eso pasa porque en Wikidata
en este caso, a la plataforma no le importa esta parte de acá, que dice First National Bank of Greenbelt, no le importa. Lo que le importa es este número de acá. Este número, si yo edito en inglés, en español, en polaco, en portugués, lo que sea, no va a cambiar. Por lo tanto, este número es el que va a primar. Entonces, si se fijan, a mí me apareció un elemento, lo puse aleatorio y me apareció, pero no tiene nada en español. Entonces me dice el nombre en inglés, ¿cierto? Pero yo puedo seguir consultándolo. O sea, yo sé que existe. No me priman de este conocimiento porque está solamente en inglés, que es algo que pasa mucho, por ejemplo, cuando queremos acceder a algún conocimiento y resulta que todo se publica en inglés y las personas que no saben inglés no pueden acceder a ello a menos de que usemos Google Traductor para poder, obviamente, traducir como el artículo, etc. En Wikidata, como el idioma no es lo principal, ¿cierto? Wikidata viene siendo accesible para todas las personas sin importar si es que saben inglés o no saben inglés, porque yo edito y yo lo consulto en el idioma que yo quiera, en el idioma que yo me sienta cómodo o cómoda. Entonces, esa es una barrera que ya no está. Con la barrera del idioma, con Wikidata no existe, básicamente. Pero el servicio de consultas, que está acá al lado, es donde ustedes pueden hacer literalmente las consultas que quieran. Hay muchísimos ejemplos que se pueden utilizar, ¿cierto? 362, de hecho, ejemplos. Pero yo les quería mostrar uno, aparte de este que les decía que era de desastres naturales por colores. Era, por ejemplo, este acá, que claro, si ustedes quieren aprender cómo se utiliza el servicio de consultas, cómo hacer esto que está acá en el lado izquierdo o en el lado derecho, da lo mismo, uno es en formato código y otro en formato como edición visual, ahí necesitamos un poco más de tiempo, ¿cierto? Para que poder aprender y entender cómo hacerlo, por esto esta es una pequeña pincelada para que se vayan igual entusiasmando en lo que es Wikidata. Pero, por ejemplo, acá yo, ¿qué es lo que le dije? Le dije que me filtre por todo lo que sea biblioteca en Chile y que me muestre las coordenadas. Entonces, una vez que me mostró coordenadas y me dice cuáles son, ¿cierto? Yo le puse, lancé esta consulta y me decía 40 resultados, tanto. Yo puedo ir revisando o ir modificando cómo visualizar la información. Yo acá tengo solamente coordenadas como point, -70, puntos, ya. Eso yo físicamente en mi cabeza no puedo verlo. No tengo idea dónde está -70 o -33, a pesar de que debería saberlo, porque mi formación científica me dice que debería saberlo. Bueno, no puedo visualizarlo de manera fácil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy acá al lado, donde está el ojito, y acá en la parte de mapa, como tengo coordenadas y me dan mapas, lo agrego, o sea, lo aprieto y ahora estoy viendo todas las bibliotecas que están en Chile como tal. Las puedo ir viendo y ver dónde están. Hay muchísimas mapeadas que están en Santiago, obviamente, varias en el sur, y hay algunas como por ejemplo la de la CEPAL, que está acá, Biblioteca de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que uno puede ir haciendo con Wikidata, sobre todo en que podemos lograr que la gente acceda a este conocimiento. Y también, lo más importante de todo, es que son de acceso abierto. Entonces, no tenemos que pagar para poder acceder a la información, no tenemos que pedir permiso, ¿cierto? Que muchas veces ese pedir permiso significa mandar un correo para que te den acceso y ya sea a la base de datos, ya sea a lo que sea, perder tiempo en esperar esa respuesta, en esperar como el que te den el acceso, pero en este caso nos saltamos toda esa parte, porque Wikidata es de acceso libre y la idea de eso es que todos y todas puedan acceder al conocimiento y que también pueda ser compartido y colaborativo entre
todas las personas que estamos aportando, ya sea de manera gigante o pequeña o como granito de arena, ¿cierto? Que estemos aportando al conocimiento de todas las personas. Así es que eso era lo que tenía preparado para ustedes hoy día. Voy a dejar de compartir. Pero me gustaría saber desde las personas que están también acá en esta seminario reunión, ¿cierto? Si tienen preguntas, si es algo que, por ejemplo, se imaginan que podrían utilizar o en sus propios contextos, es algo que claro, que podrían utilizar, eso yo creo que siempre es una muy buena pregunta. A mí por lo menos me interesó de sobremanera la parte de Wikidatos, especialmente me imagino también al área de los investigadores cuando necesitan muchas veces datos de prueba para generar algún tipo de algoritmo, por ejemplo, pensando en mi área, en donde en Sí, mi tesis tuve que necesitaba data conocida para probar algoritmos y entrenarlos en sí. inteligencia artificial, este tipo de set de datos como que nos ayudan bastante. Sí, sí, de hecho hay muchas personas que utilizan Wikidata para entrenamiento de algoritmos y bueno, ahí depende de qué tipo de algoritmo uno quiere hacer. Si es que es algo ya como contexto, contexto mismo se utiliza Wikipedia, pero con datos mismos para poder entrenar algoritmos quizás más contundentes. Se utiliza Wikidata y les ha funcionado bien porque son datos conocidos y la mayoría también contienen las referencias, entonces uno puede también como confiar en esos datos. Sí, específicamente, a mí me costó en algún momento encontrar datos de confianza como para proyectar o hacer Mm. regresiones para tener confianza. Estamos hablando de hace harto tiempo atrás cuando yo mi tesis. Pero ahora sí le veo un uso bastante bueno en ese aspecto. Sí, no, sí, se puede ocupar para muchísimas cosas. Estoy viendo la parte de preguntas y respuestas y al parecer no hay preguntas. Eh, no, no, al parecer no hay preguntas. Oye, muchísimas gracias. Los dejamos cordialmente invitados el próximo año, el primer semestre. Esperamos volver a hacer un ciclo de webinar sobre integridad académica y estamos proyectando y planificando cosas para el próximo año. También conversar un poquito precisamente de lo que es ciencia abierta. Así que Mm. las vamos a dejar cordialmente invitadas, las vamos a volver a contactar para volver a hacer este tipo de eventos y ojalá quizás, ¿por qué no?, de forma presencial en alguno de los campus y al mismo tiempo también transmitirlo al resto de los campus en otras regiones. Oh, bacán. Nosotras siempre felices de poder hacer algo en conjunto. Estamos trabajando también con algunos proyectos de ciencia abierta de universidades, así es que ya estamos como bien metidas en el tema con respecto al ecosistema Wikimedia y la ciencia abierta, así que felices también de colaborar. Muchísimas gracias entonces, Carla. Rocío, muy agradecido, que estén muy Gracias a bien. ustedes. Chao, chao. Un abrazo. Cuídense. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Chao, chao. Gracias a las dos. Que tengan buena tarde. Igualmente, chao, Nancy. Gracias.